Hola, hola, soy el psicólogo Chris La psicóloga Aurora. y esto es Tu Rescate. Escape. Muy bien, en este episodio 9 voy a iniciar con una frase. ¿Qué audaz se vuelve uno cuando está seguro de que es amado? Sigmund Freud. Pues bienvenida a toda nuestra comunidad a nuestro episodio número 9, 9, ¿no? exactamente. Y bueno, ahora que ahorita con estas fechas que están como muy románticas del Sí, 14 de febrero, queremos compartirles un tema pues muy bonito, ¿no? Que es mejorando tu autoestima. exactamente. Ya en este nuevo episodio creo que es un tema importante e Ujú, interesante en estas fechas. Pues sí que se celebra mucho, ¿no? Lo que es el 14, el Día del Amor y la Amistad, y pues hablar un poquito de qué es la autoestima, ustedes cómo la pueden identificar, cómo la pueden mejorar, ujú. ¿no? Cómo se puede trabajar, y pues sí, estamos aquí en este noveno episodio, Pues como ¿no? regularmente lo expresan, ¿no? El amor propio. O Exacto. sea, cuando hablas del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, le decía en la mañana a mi hija, no solo se celebran los novios, también se celebra el amor hacia los Ujú. hijos hacia los padres, ¿no? El, Sí, el sí, sí. amor en general, ¿no? Entonces el amor hacia uno mismo. Exacto, el amor como en sus diferentes Ujú, expresiones, ¿no? Y que pues, se celebra el amor, como tú dices. Y uno se enfoca mucho como al de pareja, cuando ujú, puede ser de regularmente. hermanos, de padres, Ujú. amigos, ¿no? El propio, El que amor es esta propio, parte de la autoestima. como la parte de la autoestima, ¿no? Ujú, Entonces, para ello, pues vamos a iniciando un poco hablando de su definición. ujú, Bueno, ¿qué entendemos entonces que es la autoestima? Es la valoración, percepción y juicios positivos o negativos que una persona tiene de sí misma, basada en sus pensamientos, sentimientos y experiencias, y es fundamental para la salud mental, ujú. ¿no? Entonces aquí podemos pensar pues que son demasiadas cosas, ¿no? En conjunto, pero como es una valoración personal, aquí me llamó mucho la atención positiva y negativa, ¿no? Pero pues que la autoestima que ahora conocemos, que podemos leer, que podemos googlear, pues tiene una historia. Sí, de hecho sí, es bien curioso, ¿no? Yo la verdad, investigando un poquito en esto del tema, nunca me hubiera imaginado que la autoestima tuviera una historia, Ajá, ¿no? ajá. Pero realmente sí, ¿no? Y todo esto empieza desde lo que es la filosofía clásica con Aristóteles, Sí, ¿no? sí, sí. Ya principalmente con un toque muy filosófico, Ujú. ¿no? Pero posteriormente, quien lo define ya de una forma un poquito más formal y psicológica es en el siglo XIX un psicólogo llamado Williams James, Ajá. ¿no? En 1890, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Totalmente. y posteriormente, ya un poquito más actual, en el siglo XX, hablamos ya más en la cuestión de Sigmund Freud, en cuestión del psicoanálisis, que no lo toca como tal autoestima, Ajá. pero sí toca ese tema, le da como un nombre diferente. Sí. El enfoque humanista, ¿no? El enfoque sociocultural que vemos con Maslow, Ajá. con Carl Rogers, Con Carl ¿no? Y ya Rogers. un poquito más actuales, pues nos vamos con Morris Rosenberg y Walter Rizzo, ¿no? Que también es un psicólogo que se escucha más Sí, actualmente. lo interesante, por ejemplo, con Morris es que es sociólogo y desde la parte social creó una escala de autoestima. Ujú. Entonces ahí también vamos viendo cómo varias ciencias van como estudiando y validando este concepto e integrándolo, que no solo es una cuestión personal, ¿no? Sino que también influye mucho las interacciones sociales. Ujú, el contexto, ¿no? Totalmente el contexto. Exacto, y en ese sentido, pues desde una parte como psicológica, pues en tu escape, pues siempre tratamos de ser lo más integral posibles, ¿no? No Ajá, solo ajá. tener un sesgo, que solo no es la parte psicológica, por ejemplo, la parte sociológica, antropológica también influye en lo que ahora concebimos como autoestima, los estilos de crianza, las nuevas familias, ¿no? Los nuevos movimientos sociales, las redes sociales, pero también pues influye la parte biológica, ¿no? Recordemos que somos seres biopsicosociales y entonces también entender que la autoestima tiene implicaciones neurológicas, ¿no? Sí, que aunque, bueno, nosotros trabajamos de forma directa en las cuestiones psicológicas, Exacto, no podemos separar, con la parte sí, neurológica biológica y que incluso los efectos de la psicoterapia pues influyen también en la parte neurológica del sujeto, ¿no? sí, por eso Del también paciente. trabajamos mucho de la mano con el neurólogo
o con el psiquiatra, ¿no? Psiquiatra, ¿Por qué? Porque al efectivamente, final es hacer un equipo, ¿no? ¿no? Entonces, a mí me gustaría rapidísimo hablarles un poquito de qué pasa con esta parte de la cuestión del cerebro, cómo se Ajá, va formando la cuestión de la autoestima. Y está bien interesante porque obviamente, pues, los términos, ¿no? Medio médicos, habla de la neuroplasticidad, ¿no? Que ajá, esto obviamente se empieza a dar desde que uno es bebé. sí, 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 Entonces, esa parte de la neuroplasticidad habla de las redes neuronales. Vamos a verlo como esas redes, ¿no? Una exacto, red normal que van generándose desde la forma también en cómo desde bebé me van hablando, me van cuidando, me voy sintiendo amado, me sí, siento protegido y empieza a hacerse toda esa red tan fascinante en una cuestión neuronal. sí, Y que no solamente quiere decir que solamente los niños, todavía en una edad adulta claro, podemos generar ese movimiento en la cuestión neuroplástica. ajá. Ujú. Esa neuroplasticidad, o sea, justo es como de niños creamos como este conjunto de redes, Ujú, ujú, ¿no? Donde un poquito el sistema ujú, límbico, un ujú. poquito el lóbulo prefrontal, el hipocampo que está como encargado con la parte de la memoria, están involucradas y cómo van construyendo una red que justo va influenciando en lo que es la autoestima, pero que justamente en esa plasticidad que tú comentas se puede ir Ujú, modificando. O sea, ujú, sí, exacto. de niño, y siempre hablamos, ¿no? La infancia Ujú, infancia es destino, es decir, va generando como cierta dirección de nuestra vida, nuestra personalidad, nuestras metas, nuestra autopercepción, pero ya grandes o ya adultos, no quiere decir que no podamos mejorarla, no quiere decir que no la podamos modificar, o podamos reestructurar esa parte de la autoestima desde incluso una situación neurológica. sí, crear nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, nosotros trabajamos de forma directa en la cuestión psicológica, pero aunque no lo crean, cuando se Sí, trabaja esta forma emocional, psicológica, mental, pues ahí se está moviendo toda esta parte neuronal también, ¿no? exacto. Y me gusta mucho ese término, ¿no? Esa neuroplasticidad. Creo que es darnos cuenta que igual el cerebro se adapta, Ujú, e igual nuestra parte neurológica tiene esa capacidad de formar nuevas conexiones. De hecho, por ejemplo, mucho cuando trabajamos la psicoterapia psicoanalítica, que habla mucho de la represión, ¿no? Sujetos que de repente tienen un bloqueo mental, ¿no? De su infancia, de ciertos momentos de su vida, pero justo como en este ejercicio de explorar su historia de vida, vencen la represión y recuerdan y tienen nuevos recuerdos que tiene que ver con el hipocampo, ujú. estamos estimulando esa área del cerebro que les permite como tener nuevos recuerdos o mejores recuerdos o recordar cosas que no recordaban, que poniendo esa pieza en su historia como que cambia la narrativa, cambia como la narrativa de cómo se contaba su historia y eso impacta en su autoestima, Ujú, ¿no? sí, empieza a darle lugar a cosas que tenía, se expresa mucho esta parte reprimida, ¿no? Ajá, Y por algo estaba reprimido, sí. ¿no? Entonces Entonces, empieza a ajá. salir, ¿no? Y es de, ¿a poco sí pasó eso? Pues sí, ¿no? Sí, y creo que es muy importante considerarlo porque muchas veces el paciente tiene problemas en su autoestima, sí por un factor psicosocial de crianza, pero a veces también quizás tiene un problema neurológico, Ujú. tiene un problema, un daño craneoencefálico, ¿no? Un Sí, tumor por y un todo accidente, eso, una enfermedad. ajá, una inflamación cerebral puede influir mucho en cómo se autopercibe, que tiene que ver con el autoestima. Entonces, siempre que hablamos de autoestima, pues nuevamente, siempre que hablamos de estos factores, ¿no? Psicológicos, Ujú, pues siempre está implicado también lo biológico, ¿no? Que también hay que atender y que por eso, pues de la mano, como dices, Aurora, muchas veces se necesitará la evaluación psiquiátrica o neurológica, ¿no? Y que ujú, es un trabajo en conjunto e interdisciplinario. Y uno no pensaría, ¿sabes? Uno no pensaría que para mejorar o trabajar mi autoestima, quizás también necesite pues un medicamento, ¿no? O necesite una revisión neurológica. O sea, como que uno no lo concibe, como que uno piensa que es solamente teniendo una mejor actitud, ¿no? Teniendo como solo la parte psicológica o la parte social. exacto, porque ahorita que dijiste eso, es como la famosa frase que se hizo muy viral que decía, ¿no? Es que si una persona tenía depresión y le decían, pues es que échale ganas, Ay, ¿no? O sea, a lo mejor le echaba las ganitas,
pero no era algo que iba a funcionar, Exacto, porque es una cuestión, como tú dices, física, exacto. que no va a poder cambiar el paciente solo porque tenga un Sí, pensamiento positivo, ¿no? totalmente, porque hay que entender, y ya en otros episodios los podrán revisar Ujú, cuando hablamos de depresión, que también hay ciertos trastornos a nivel orgánico, ¿no? Entonces, no es que voluntariamente no quiera estar mejor, sino que algo a nivel neuroquímico no le permite esas ujú, conexiones o esa neuroplasticidad para tener una mejor autoestima o tener un mejor estado de ánimo. Lo hormonal, cambios hormonales, ujú. todo eso influye, ¿no? La alimentación también, que También. ahora en estos tiempos también puede influir nuestra química cerebral, Ajá, la química ¿no? es muy importante, la química cerebral. ¿No? Entonces, eso, ese aspecto me parece también como muy Ajá, importante también abordarlo, ¿no? En la autoestima. Y pues ya un poquito avanzando en esto, pues hablarle un poquito de cuáles son esos pilares, le llama, hay un autor muy ujú, importante cuando hablamos de autoestima, es un psicoterapeuta canadiense, Nathan, Nathaniel Brende, ¿no? Que él define la autoestima como la convicción de ser competente para enfrentar los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad, ¿no? Eso me parece muy, muy fuerte. Y él habla de 6 pilares que sería, yo creo que serían como nuestras green flags. ujú. ¿Cómo tú podrías pensar si tengo una autoestima sana, ¿no? Saludable, ¿no? Positiva, saludable o Equilibrada. equilibrada, justo, o Ajá, estable? Y él habla de que, pues es importante vivir conscientemente, ¿no? Creo que nos cuesta mucho trabajo, bueno, las voy a mencionar y las vamos okey, desglosando, sí. ¿no? Vivir conscientemente, aceptarse a sí mismo, la responsabilidad que uno tiene de sí mismo, la autoafirmación, vivir con propósito e integridad personal, ¿no? Son como los pilares que sostienen una autoestima estable, Ujú, como tú ujú. dices, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir consciente? Pues creo que es esta parte de el aquí y el ahora, que muchas veces nos El cuesta presente. el presente, ¿no? Siempre estamos en el hubiera o en el futuro de qué va a pasar más Ujú, ujú. adelante, pero nos cuesta estar en el presente con lo que tenemos y con lo que hay. A veces estamos muy enganchados en pérdidas del pasado, que no está mal, que hay que superar, que hay que trabajar, pero nos cuesta mucho estar en el momento actual, ¿no? Con lo que hay y con lo que Ujú. tenemos. Entonces dice este psicoterapeuta que es importante trabajar el vivir conscientemente cada día, ¿no? El aceptarse a sí mismo. Y yo creo que ahí ya entramos en muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué trabajo? Nos cuesta mucho trabajo aceptarnos a nosotros mismos porque quizás ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? No, ni siquiera nos podemos definir cómo somos. Exactamente. De hecho, al principio en la definición que nos compartías de autoestima hablaba de la percepción, ¿no? Y creo Sí, que es esto que acabas de decir. ¿De qué manera nos percibimos nosotros mismos? Principalmente antes de pensar cómo me percibe el otro o me percibe la sociedad o el grupo social, etcétera, ¿cómo te percibes tú, sí. no? ¿Cuál es tu percepción de ti mismo? Un ejercicio que podrían hacer ustedes, obviamente lo trabajamos en psicoterapia de Ujú, una forma más profunda, una autobiografía. Y uno a veces mm, pensaría, ¿cómo, no? Pero si tú haces una autobiografía, es muy interesante, incluso lo hacemos como ejercicio en algunas psicoterapias. eh, ¿Cuál es el título que le pondrías a tu historia, no? ¿Cómo tú, qué título le pondrías y desde qué posición empiezas a hacer una historia de cómo tú te ujú. describes? Tu narrativa desde lo que eres tú, ¿no? Sí, o eres el villano, o eres la víctima, o eres el héroe. Todo eso tiene que ver con la Sí. autopercepción, ¿no? Y que mucho hablábamos también, que es cómo también los papás, en lo que estabas diciendo de la neuroplasticidad, frente a estos estímulos, sus expectativas y las metas que tienen hacia nosotros, nos van creando la autoestima. Yo por eso decía, ok, si la autoestima es propia, pero no se construye sola, Ujú, ¿no? Se ujú. construye de otro. Y ese otro claramente son los papás o los cuidadores Sí, primarios. principalmente, ¿no? Son la base fundamental. Exacto. Te van Ujú, colocando como ciertos ladrillos que van construyendo tu autoestima desde el cómo festejan tus logros, ¿no? Cómo te hacen tolerante a tus fracasos, porque a veces hay papás que quizás se enojan mucho con sus hijos porque sacaron malas sí. calificaciones, porque no lograron algo. Sí, no logran ganar, ¿no? Pero entonces te das cuenta cómo
nos vamos formando desde el otro. Sí, Entonces, también qué importante es la autoestima de los papás, como totalmente, personas, justo. principalmente como humanos, ¿no? Pero también viene en esa generación de sus papás, Ajá, ¿no? Y entonces por eso hablamos de esta parte generacional, de sí. generación en generación. Sí, o sea, por ejemplo, un papá, o sea, uno no puede dar algo que uno no tiene para sí mismo, Exacto. ¿no? Ujú, Y a veces entendemos en psicoterapia que el bebé regresa el amor que le has dado, ¿no? O el bebé y el niño empieza a mirarse desde los ojos de los papás. Pero ese papá a la vez se mira como su papá lo miró, ¿no? Y entonces estamos ahí ujú. en un cúmulo Desde cuántas miradas nos miramos, ¿no? desde espejos. Ujú, Yo creo que el punto es que ujú. llegas a esta generación o tú te concientizas de ti mismo y te ves en un espejo, un poco como la metáfora, y dices, ¿a quién estoy viendo? Que a veces hay pacientes que se desconocen, y no por un trastorno dismórfico, ¿no? Pero es que yo no sé quién estoy mirando, lo que mis papás querían, lo que mis abuelos querían, lo que la sociedad quiere, y este es un problema que afecta mucho la autoestima, Ujú, ¿no? ujú. Y que creo que es importante que ustedes lo puedan trabajar. El ejercicio sería que hagan una autobiografía y que ustedes analicen cómo se están colocando en esa autobiografía, ¿no? Que quizás es una posición que sus papás o la sociedad los ha colocado ahí y que por eso tienen problemas de validación de a sí mismo. Y eso nos llevaría al otro punto, que es la responsabilidad de sí mismo. Algo que ahora se dice mucho es la responsabilidad Afectiva. afectiva. Ujú. ¿Cómo cuesta? Porque bueno, se dice fácil, pero construirla no es nada fácil. Pues no. Porque dice aquí el autor que estamos tendientes mucho a culpar a los otros, ¿no? Entonces, nosotros de repente en terapia, y todos quizás culpamos, ¿no? A la gente, culpamos mucho a nuestros padres. Y yo creo que es un trabajo bien difícil. Y esa, fíjate que esa frase, no me vas a dejar mentir, ¿cuánto no la escuchas con tus pacientes, Sí, no? Es que mi papá, es que mi mamá, mi abuela o las personas que estuvieron a cargo en la ajá, crianza, ¿no? ¿No? Como en esa dificultad que uno no pensaría en niños y en adolescentes, pues es como muy pasable, ¿no? Porque están claro, como en su etapa de del seguirse desarrollo, ¿no? desarrollando. Pero no negamos que en adultos y en algún momento a lo mejor uno puede expresarlo, ¿no? Como adultos, pero es una frase que todo el tiempo estamos escuchando y como decía el psicólogo, ¿no? Siempre buscamos a quién culpar A y quién no culpar. hacernos responsable de lo que es nuestro. Sí, Pero si no sé qué es mío, ajá, ¿cómo voy a saber o hacerme responsable de lo mío? Entonces tienes exacto, que descubrir eso. ¿no? Por eso el primero, ¿no? ¿Cuál era el primero, Chris? De vivir conscientemente, aceptarse a sí mismo y responsabilidad de sí mismo. Había una frase, ¿no? Se escuchaba mucho o dichos de, tienes dos trabajos, enojarte y en contentarte. Yo creo que nos cuesta trabajo asumir que la emoción es nuestra. No justifico que el otro tiene un impacto, Ujú. que lo que Sí los es otros nos importante. hicieron a veces no se puede justificar. Papás violentos, papás maltratadores, papás negligentes, Abusivos, ¿no? abusivos, ¿no? Eh, pero creo que entenderlo y saber eso, cómo ha influido en mí y eso qué me hace ser yo, y que ahora yo, siendo adulto, tengo mayor capacidad de poder dirigir eso que me hicieron de mí hacia algo más sano, hacia algo más productivo, hacia algo más fructífero. Eso sí ya es tu responsabilidad, porque justo decir yo le pego a mis hijos porque mis papás me pegaron, o yo estoy ausente porque mi papá también estuvo ausente, pues eso no es responsabilizarse, Ujú, ¿sabes? ujú. O sea, sí creo que es validar que a veces los padres se equivocan porque son humanos. Yo creo que lo que hay que hacer es humanizar a los papás, Ujú, exactamente. no romantizar que algunas cosas para muchos sí fue violencia, fue agresión, pero que no todo y no siempre, ¿no? Creo que a veces también tenemos una percepción, y eso es muy psicológico, que generalizamos. Mi mamá fue la más mala, mi papá fue el más malo, y papá no estuvo. Entonces, cuando hacemos el recuento en terapia de la historia, e indagamos, e indagamos, e indagamos, ¡pum! De repente hay una escena donde mi mamá me ayudó en esto y no me acordaba. Sí, ¿no? Como en esta parte de siempre me compré esa historia, ¿no? Ajá, Y de repente lo que tú deseas en esta conciencia, ¿no? En esta conciencia es darte cuenta
de que también habían otros factores, ¿no? Que en su momento no los veías, ¿no? Sí, hay un proceso que es reconciliarse con las figuras paternas, ¿no? Y reconciliarse quizás no es tener una muy buena relación con ellos, ¿sabes? Porque quizás si hay papás que siguen siendo negligentes, violentos, tóxicos, quizás es poner un límite, ¿no? Quizás es poner Y esa es límites una sanos. manera de reconciliarte con ellos, ¿no? Decir hasta aquí, o como decían, podar el árbol genealógico, ¿no? Pero justamente no responsabilizarlos por quién eres, ¿no? Sí influyeron y son parte de tu historia, pero en este hacerte consciente de ti mismo es, ahora yo decido qué hacer con eso y Ujú. cuesta mucho trabajo. Pero fíjate, ahí sí me gustaría como dejar claro algo. Bueno, yo que me dedico al trabajo con niños, cuando se trabaja con niños y adolescentes sí es responsabilizar a los papás, ¿no? O sea, esto ya lo hablamos desde lo que tú compartes ahorita, es ya un adulto, Claro, ¿no? Un por adulto supuesto. joven, Sí, ¿no? sí, Un sí. adulto que ya tiene más esta estructura en una cuestión emocional, psicológico, tiene más herramientas para Sí, formar nuevas formas de afrontamiento, etcétera, totalmente. ¿no? Si son Pero cuando niños y hablamos de niños y adolescentes, adolescentes, papá, mamá o los cuidadores sí, primarios son los responsables. totalmente. Y yo sé que son adolescencias e infancias muy diferentes, ¿no? Y a veces las brechas generacionales no permiten entender cómo ahora yo no entiendo, ¿no? Es que el Bad Bunny, ¿no? Y es que no se le entiende. Y bueno, pero es que cada generación tiene un Sí, ídolo pop ahí tuvimos un debate, ¿no? que tuvo un ídolo pop que en su momento para otras generaciones fue transgresor. Y así, o sea, podemos hacer la Pues sí, porque historia. hablábamos del rock también, ¿no? Que en su tiempo, a mí me encanta el rock. Pues sí, ¿no? Ajá, Cuando salió el rock era así de, no, sí, lo satánico, lo horrible, lo, ¿no? sí, el rock, el metal, o sea, que cada generación. Y no tiene que ser un ídolo ni el más inteligente ni el más talentoso, simplemente que obedece a el contexto de la época, ¿no? Entonces, luego los papás se pelean mucho, o el K-pop, que también, ¿no? Va a Ujú. venir BTS, ¿no? Entonces, también, es que eso qué es, ¿no? Siento que a veces mucho la pelea es generacional y a veces los papás no dejan un poquito su historia, un poquito su contexto y Es que decir, no son flexibles, Cris. O sea, no hay esa flexibilidad de ahora decir, joven, te doy tu espacio y tu lugar, yo ya tuve el mío. ajá, te toca, No, ya te toca a pero ti. tengo que supervisarte, ¿no? Pero cuidarte, ver, ¿no? Que Sí, no caigas en un punto de algún peligro. claro, porque sigo siendo el límite, porque sigo siendo el adulto responsable. Pero yo creo, Alma, en esto también, Aurora, podemos ver que desde niño tú ya vas instalando la semilla de la responsabilidad, de lo suyo, no de lo de los Sí, otros. y obviamente de acuerdo a la edad, ¿no? Yo Totalmente. hablaba con algunos papitos donde la responsabilidad es de casa, ¿no? Es que está chiquito, puede doblar calcetines, puede incluso ayudarte a tender la cama, aunque la tienda horrible, pero desde chiquititos empiezan a ser responsables a que se tienen que lavar los dientes, a cortarse sus uñitas, o mamá, córtame las uñas, me estoy acordando, ¿no? Entonces, desde chiquitos se Sí. empieza a implementar esta parte de la responsabilidad. Que nos vamos al otro punto que es autoafirmación, que tiene que ver con el autocuidado. O sea, cómo yo afirmo y cómo yo como lo que estás diciendo, me hago cargo de mis necesidades y yo afirmo lo que para mí es importante. Porque muchas veces no tenemos la validación social y eso nos impacta y eso sí influye, no quiere decir que no la necesitemos, pero no puede ser solamente que tu autoestima esté ligada a la afirmación social. Tú tienes que tener tus propios Ujú. recursos de autoafirmación y de autocuidado. Y como dices, Aurora, desde te tienes que bañar, te tienes que cambiar tu ropita, o sea, el papá tiene que estar ahí para que el niño pueda construir esa autoestima, ese autocuidado Es básico. que sabes que es bien funcional y rapidísimo se los Sí, comparto como un tip, ¿no? Siempre lleven un día muy organizado en el sentido de llevar como un rol. De ajá, lunes a viernes es escuela, nos vamos a dormir a tal hora, se tienen que dormir a tal hora, me levanto a tal hora, ¿no? O sea, siempre ayuden o enseñen a sus niños desde muy chiquitos a tener una vida más organizada sí, en un rol, llevar como secuencias, llevar un ritmo, y esto los ayuda a estructurarse fascinante. totalmente. Y veo, yo sé que es difícil por el contexto, el Sí, a ambiente, veces, ¿no? En la cuestión de los estamos papás. corriendo, vamos al trabajo, ¿no? Era lo que lleva la natación de aquí para allá. Creo que sí hay que tener estructura, pero una estructura siempre flexible, ¿no? Y me gustaba mucho que tú decías en algún momento improvisar. Ujú. Creo que es importante saber improvisar en la vida, ¿no? Ser papá no es fácil, ¿no?
pero sí creo que, pues teniendo estos elementos, creo que ayuda mucho a saber que ellos, los papás, van a influir mucho en la autoestima que van a tener sus hijos. Los hijos ya creciendo, ya ahora ellos tendrán la responsabilidad de seguir manteniendo sana, de seguir autocuidando, ¿no? La parte de la autoestima. Sé que son como muchos temas. Me gustaría ir un poquito también a las red flags, ¿no? De qué es lo Los que focos rojos. influye, qué es lo que influye en forma negativa. Porque recuerden lo que nos decía desde esta frase al principio, es la valoración, percepción y juicios positivos o negativos. Que algunos otros psicólogos lo tocan como autoestima baja, autoestima alta, Ajá. ¿no? Más o menos dándole ese toque. Sí, y también hay una autoestima inflada, ¿no? Que sería la En narcisista. la que se vuela. Exacto, ¿no? Entonces, experiencias negativas en la infancia influyen en un problema de autoestima, relaciones interpersonales violentas, ¿no? Eh, un pensamiento negativo, ¿no? O personas muy perfeccionistas que nunca alcanzan a lograr eso que fantasean como perfección, también eso influye. No tener logros, Ujú. pero también yo creo que sería un punto importante aquí analizar, eh, ser benevolente con nuestros fracasos. Y lo hablábamos en el podcast anterior, los propósitos. ¿Cómo tú te tratas frente a que algo no se logró como tú querías? Y creo que somos muy intolerantes al fracaso, muy intolerantes a la frustración. Creo que esta sociedad es así. Fíjate, hay una psicóloga, no me acuerdo el nombre, una ella peloncita que está muy ad hoc Mm, ahorita, ¿no? Y ella dijo una frase que me encantó que decía, la manera en cómo te hablas es la manera en cómo te amas. Ay, o sea, es impactante, ¿no? totalmente. Pero a ti mismo, como tú dices, cuando fracasas, cuando no logras a lo mejor lo que querías, cuando, porque de verdad, o sea, yo aquí en consulta he escuchado, o sea, personas que se agreden muy Sí, feo, se dicen cosas sí. espantosas. ¿No? Entonces, pues, ¿qué está pasando con esa autoestima? Fuertísimo. O sea, se hablan de una forma negativa, indigna, Pues sí, ¿no? estas mujeres que tienen un problema con la cuestión de su cuerpo, ¿no? Es que estás gorda, es que estás asquerosa, es que estás, Estás ¿no? fea, Hace rato no te escuchaba mereces un nada, podcast de la ¿no? fashionista, ¿no? Tocando un poquito el tema, o sea, la manera en cómo se hablan, Sí, ¿no? Entonces, esta frase me gusta porque dice, y yo se las comparto a mis pacientes para que aprendan a escucharse, porque no nos escuchamos no, tampoco. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te expresas a ti? ¿No? ¿Cómo te apapachas? ¿No? Porque también creo que de repente escuchamos y no sé si en algún momento a todos nos pasa o digo, yo lo comparto porque pasa, de repente escuchamos esa voz y dices, "Ah, me hablé como mi mamá, me hablé como mi papá". ujú. Pues es parte de, Yo le llamo esa voz jodona. la voz jodona. Desde el psicoanálisis le decimos que es un super yo sádico, pero yo digo que es la voz jodona. Todos tenemos esa voz, ese ideal del yo que nos está jode y jode porque no cumplimos sus expectativas y sus ideales y todo el tiempo está como ahí Ujú, jodiendo, ujú. jodiendo, comiste de más, no fuiste al gimnasio, O la culpa, el ajá, y remordimiento, está el ahí, ¿no? Y que una parte importante en confrontar en psicoterapia es que ¿cuál es el objetivo de esa voz jodona? O sea, sí creo que hay que ser, hay que exigirnos, ¿no? No sobreexigirnos, hay que tener metas a ujú, alcanzar, pero también hay que ser flexibles frente al fracaso y tratarnos bien, tanto si lo logramos como fracasamos. Y yo creo que eso empieza desde también ustedes reflexionen cómo los papás afrontan el fracaso de los niños, ¿no? O de sus hijos. No es tampoco festejarlo, pero sí es como, no importa, hijo, lo intentaste, darle esos aspectos de sostenerlos. motivar, pero luego tal vez tuvieron papás que tampoco hicieron eso por ellos y bueno, ahí está la cadenita repitiéndose, ¿no? Sí, por eso la importancia y bueno, no sé si ya se acabaron tus Ah, las red creo que flags. eran las principales, también los estándares sociales inalcanzables. Y creo que actualmente, ahorita que hablas de estándares, ¿qué tanto las redes influyen actualmente también? Totalmente, la IA, los filtros, Es una cosa estamos viendo cosas súper tremendísima. reales donde es humanamente imposible llegar a esos estándares de belleza o de éxito. Sí creo que eso también afecta mucho la autoestima y no reconocemos, decimos en el podcast pasado, lo que es intrínseco, ¿no? Lo que es personal, Sí, exactamente. ¿Y lo que es? extrínseco, lo que es externo, y el autoestima se compone de un equilibrio de ambos. Ujú, No puede ujú. ser completamente uno o completamente otro, sino que ambos tienen que coexistir
para tener una autoestima que me gusta mucho como Brendan dice, ¿no? Nos permita sentirse merecedor de la felicidad. Qué bonito, ¿no? Merecedor, que es también un sentimiento muy importante, ¿no? En las personas. No me siento merecedor de una buena pareja, de un buen Es trabajo, de una una buena frase muy vida. escuchada, no la escuchas mucho o Fuertísimo, sea, yo aquí hasta incluso con adolescentes, ¿no? Es que siento que no merezco, ¿no? No merezco, no merezco. Y es doloroso, ¿no? totalmente. Para el paciente, ¿no? Esa parte de no merezco ser una buena estudiante, no merezco lo que me dan, no merezco, ¿no? Sí, y que entonces tendríamos que confrontar desde dónde tú estás percibiendo que no lo mereces. Y a veces encontramos que tiene que ver con las expectativas internalizadas, inalcanzables, que no están personalizadas ni ajustadas a las Ujú. características y recursos de la persona. Entonces, toda meta y todo objetivo debe estar, como lo dijimos en el podcast pasado, personalizado. O sea, una rutina de ejercicio, la vida misma debe ser personalizada y cada sujeto en la vida cotidiana tiene logros personales que a veces se pueden poner en las redes sociales, a veces no, a veces son privados, son logros privados. Sí, otra recomendación es que tengan una vida privada más allá de las redes sociales. No está mal, es parte de, pero hay cosas que son muy privadas que no puedes compartir, porque si lo compartes, lo pones al juicio de quién sabe qué el otro le signifique, donde está el hate y donde pueden minimizar tus propios logros privados. O Entonces, también de qué manera influye al otro, ¿no? Porque en la cuestión de los influencers, por eso se llama así, ¿no? Lo ven y si es un joven que no tiene una buena autoestima, pues a lo mejor tiene unas situaciones emocionales y de repente el influencer dijo una cosa, esto, y entonces es seguir y si no es algo que aporte tanto para la sí, sociedad, si es una sí, agresión, ¿no? qué O sea, importante lo que dices, porque ahora los jóvenes es cuántos seguidores tienes. y no Eso, importa lo que haga o no haga, si hiero, si lastimo, si me critican, pero es cuántos seguidores tengo. sí, cuántas vistas, y que no está mal, o sea, no lo estamos etiquetando Sí, como ni negativo, satanizando pero lo que estamos tampoco, ¿no? diciendo, no puede ser la única fuente con la cual tú sostengas tu autoestima de cuántos seguidores, cuántas vistas, ¿sabes? Pero que justo ahora se estila es la autoestima en función de qué tan influencer, cuántas vistas, cuántos seguidores tienes. Pero no te creas, la sociedad ya se está moviendo en ese sentido, que ahora incluso hay muchos, bueno, ya es una generación como Z o millennials todavía, que es, voy con tal doctor, pero necesito ver si hace contenido y cuántas views tiene, ¿sabes? Entonces, ya está pasando, ya estamos pasando a ese punto en donde también qué tan famoso es, qué tan influencer es el profesional, el psicólogo, el médico, y si esa es su carta de recomendación, ¿no? Si voy o no voy, y creo que eso también, pues, siempre en toda sociedad hay un punto del desborde, Ujú, ¿no? ujú. Donde si no hay límites, la situación se desborda. Entonces, creo el punto es equilibrar entre la afirmación social y la afirmación personal y en tus grupos más cercanos, ¿no? Más privados y que hay cosas que quizás logros que no se deben compartir. Ese también sería algo importante que pudieran ustedes considerar, que no se pueden compartir, no se pueden postear porque no dependen de la autorización social, pero que también tanto te puede ir bien, tanto te pueden echar hate y tanto te pueden sentir mal por el progreso que para ti sí fue un progreso, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ahí yo creo que remarcaríamos un poquito algo de saber poner límites, ¿no? Límites, la autoestima totalmente. ¿No? Entonces, incluso, pues bueno, rapidísimo, una de las opciones que nosotros podríamos compartirles para trabajar esta parte de la autoestima, pues obviamente es ir a terapia Claro, psicológica, ¿no? Donde tú encuentras ese espacio donde en algún momento lo hablábamos, Cris, conozcas tu historia, ¿no? Conozcas cuáles son tus herramientas, conozcas cómo estás viendo tú desde lo que tú eres de forma individual, cómo construyes tu mundo, ¿no? ujú, Cómo ves el mundo. Por eso siempre decimos paciente por paciente, sí, porque de verdad es tan fascinante darse cuenta cómo cada paciente ve el mundo de una manera tan distinta. Habrá cosas que tengan similitudes, claro, algo que es muy general, ¿no? Cosas generales, pero al final todos tenemos siempre ese toque tan excelente que yo siempre he dicho, la diferencia. ujú, ¿No? Y entonces yo les comparto de la diferencia o crece, de la diferencia o te unes o te separa,
¿no? Y ambas están bien, pero si tú no conoces tu historia, no conoces de dónde vienes, desde lo que tú Eres. eres, no desde lo que te dijo mamá, sino desde lo que tú ya construiste como persona, Sí. ¿no? Pues obviamente, ¿cómo te vas a dar cuenta de qué pasa con tu autoestima, tu toma de decisión, poner Ujú, límites? ujú. Entonces, lo principal, yo les digo, es conócete. ¿Quién eres tú? No, ahora sí, ¿quién eres tú? Exactamente, y que cada autoestima es diferente. Desde tu mirada, ¿no? Leí una frase que decía, si en algo todos somos iguales, es que todos somos diferentes. Pues sí, ¿no? O sea, al final te das cuenta que a veces esas situaciones tan de diferencia que a lo mejor socialmente sí lo pueden marcar, a veces puede ser tu fortaleza, Totalmente. Qué ¿no? Y no bonito. te das cuenta, Sí, que tu diferencia te hace fuerte, te hace tener estás único. una cualidad única en Pero a este veces mundo. creemos que esa cualidad única es el defecto, Exacto. ¿no? Pero yo siempre les digo a mis pacientes, ¿desde dónde estás viendo eso? Yo les hablo de mi teoría del cubo, ¿no? El cubo es la situación, el conflicto, la persona, ¿desde dónde estás viendo? ¿A un cuadrado que solo tiene una cara o a un cubo que tiene varias? ¿Quieres Exacto. verlo desde arriba, abajo, a un lado, atrás? No te quedes solo con una mirada, porque puedes verla desde una situación más amplia, ¿no? Sí, o sea, que no se queden con lo que una persona puede Ujú, describirlas, porque también tiene que ver con esa persona, ¿no? Entonces, tú decías hace rato, uno podrá autopercibirse de una forma, pero la gente nos percibe de otra, exactamente, ¿no? ¿no? Es como ahorita aquí a lo mejor yo digo, ay, ¿cómo me veo? Esto y pues yo me veo, voy a percibirme desde lo que veo, pero a lo mejor otro X ni siquiera me vio, a lo mejor nada más me escuchó, a lo mejor ni le interesó, ¿no? Pero eso Exactamente, ya es de la otra persona. Ahí es exacto. donde hay que poner límites, ¿no? Sí, y pues vamos cerrando este podcast, ¿no? Con una frase Sí, porque importante. es un tema bien lindo y bien bonito, ¿no? Pero bueno, para cerrar ya este capítulo, este número 9, pues me gustaría compartirles una frase que me pareció muy bonita, que es de Carl Rogers, dice, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Mm. Perfecto, pues aquí terminamos nuestro episodio 9. Yo soy el psicólogo Chris La psicóloga Aurora, y esto fue tu Tu escape. Escape.